En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo, artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo 4, los fieles de Cristo, jerarquía, laicos, vida consagrada. Entramos ahora en el tercer apartado de este párrafo, donde el Catecismo dedica 20 números del 914 al 933 al tema que tiene como título la vida consagrada. El día de hoy profundizaremos en el número 914 al 916 con el tema la vida consagrada, los consejos evangélicos. Recordemos, queridos amigos, en primer lugar, que el catecismo, a la hora de definir cuál es la condición de los fieles laicos o de los seglares, en ese número 897 que estudiamos la semana pasada, nos decía el catecismo, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Este número lo tratamos y lo profundizamos y dijimos que más adelante íbamos a tocarlo nuevamente para poder hacer esta definición y esta diferenciación entre lo que es un laico, lo que es un ministro ordenado y lo que es un consagrado. Es decir, que hay como tres formas de vivir la vida cristiana en estos momentos históricos de la Iglesia. La primera es el orden sacerdotal, que tienen los sacerdotes, que tienen los obispos, y que han sido consagrados por la imposición de las manos. La segunda es el religioso o el consagrado, la religiosa. Nosotros le llamamos las monjitas, ¿no? O los monjes, que han hecho una profesión pública de algo que vamos a explicar hoy, que se llaman los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia. Y la tercera somos nosotros, el fiel laico, el seglar, que por el bautismo hemos tomado esos consejos evangélicos en nuestro estado de vida, no como consagrados, sino por el ejercicio de las virtudes en nuestra vida diaria. Dicho esto, y haciendo las diferenciaciones entre estos tres estados de vida que tenemos los católicos, el catecismo nos presenta el número 914, que dice: el estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangélicos, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia, pertenece, sin embargo, sin discusión, a su vida y a su santidad. Es un número muy corto, pero muy profundo, queridos amigos. Dice esto, aunque no pertenezca a la estructura de la Iglesia. Se refiere a la forma en que Jesús, en el comienzo de la Iglesia, predicó la forma de extender el Evangelio a los apóstoles. Jesús no habló del estado religioso o de la vida consagrada de la misma forma que pudo hablar o pudo transmitir el orden sagrado de los obispos, ¿no? Desde Jesucristo parte lo que es el episcopado, ¿no? Lo que es el sacerdocio, de una manera muy clara, en el sentido en que Él instituyó, Él dio inicio a la sucesión de los apóstoles.
Eso es lo que llamamos pertenecer a la estructura de la iglesia o a la jerarquía, ¿no? Sin embargo, la vida religiosa no fue instituida por Jesucristo de una manera tan explícita como lo hizo con los apóstoles. La vida consagrada se va poco a poco formando en la iglesia como una forma de imitación muy particular de Jesucristo. Hay que tener en cuenta, queridos amigos, que hasta el siglo IV no comenzó lo que nosotros entendemos como la vida religiosa propiamente, más el sacerdocio, el episcopado desde el primer momento. En el siglo IV, la vida consagrada tiene sus iniciadores en Oriente, por ejemplo, con San Pacomio, San Basilio, y aquí en Occidente con San Agustín y con San Benito. Son santos que realmente admiramos y que somos imitadores de sus virtudes siempre. Con ellos da inicio. Aquí, tanto en Oriente como en Occidente, la vida religiosa. Por el hecho de que se diga en este número del catecismo de que la vida religiosa no pertenece propiamente a la jerarquía de la iglesia, no significa que la vida religiosa sea algo superficial, ¿no? Sino que fue surgiendo como una consecuencia lógica del seguimiento de Cristo. De hecho, algunos autores, para explicar de cómo la vida religiosa fue surgiendo, dan una explicación muy hermosa, ¿no? Dicen ellos, en los primeros siglos, la iglesia vivía en un estado permanente de martirio hasta prácticamente la conversión del emperador Constantino, cuando por la paz religiosa se proclama después el edicto de Milán y la iglesia deja de ser perseguida, por allá por el año 313 después de Cristo. Hay libros de los padres de la iglesia, por ejemplo, uno que tiene Orígenes, que titula Exhortación al martirio. Y era un libro para exhortar a los cristianos que eran constantemente perseguidos para que fueran valientes al entregar su vida ante la prueba del martirio. Si eran detenidos, si eran descubiertos en las catacumbas o si eran identificados como cristianos y apresados, se le animaba a los cristianos a no tener miedo al martirio. Esa vocación martirial que en esos 3 primeros siglos se vivía de una forma tan intensa, mantenía el espíritu de la consagración bautismal, la mantenía viva, tanto es así que al martirio se le llama el bautismo de sangre. Los mártires eran aquellos que mantenían pura y en todo su esplendor la llamada de Cristo en el bautismo a ser testimonio ante el mundo de la presencia del reino de Dios. Los mártires nos enseñaban y nos hacían entender estas palabras cuando Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Eso lo testimoniaba un mártir por encima de cualquier otra cosa. Cuando acabaron las persecuciones de los cristianos por parte del Imperio Romano, entonces vino un periodo como de relajación. Es verdad que la persecución es muy dolorosa, pero también es muy providencial muchas veces porque mantiene encendida la tensión hacia la santidad. Cuando nos persiguen, nos volvemos más fuertes. Miren a Nicaragua. Cuando nos persiguen y nos matan, sangre de mártires, semilla de cristianos.
Cuando entró ese acomodarse, entró con él la mediocridad, porque había ya desaparecido el martirio como estilo o estado de vida. Y entonces, cuando se va relajando, cuando se va mediocrizando la vida, entonces hay la necesidad de volver a organizar. Y este volver a organizar este estilo de vida es lo que le da prácticamente el nacimiento o la formación a esta manera organizada de vivir, que es la vida religiosa. ¿Por qué? Porque se quiere continuar la llama del martirio, que quiere seguir siendo luz encendida que mantenga en todo momento la atención hacia la santidad, aunque ya no les estén persiguiendo ni matando. Pero es un estilo de vida tan profundo, tan entregado, que se compara al martirio. Es más, es un martirio voluntario sin necesidad de morir. Es una llamada de atención muy fuerte la vida religiosa al peligro que tenemos todos del aburguesamiento, de acomodarnos, de vivir una vida cristiana relajada, sin que nada nos duela, sin que nada nos sacrifique. Y nos volvemos unos burgueses. Quizás sea esta una explicación de por qué la vida religiosa surge en ese momento exacto, en el sentido que la vida religiosa no se conforma, no se conforma con la mediocridad. La vida religiosa da un paso tremendo y vuelve y rescata del aburguesamiento ese sentido precioso que siempre ha tenido la Iglesia de la llama del martirio. De hecho, queridos amigos, el día 25 de diciembre los católicos celebramos la Natividad del Señor. Es una cosa muy hermosa esta celebración del nacimiento de Jesucristo, pero fíjense que hay 3 celebraciones seguidas. A lo mejor esto no lo han escuchado, pero es muy interesante ponerle atención. El 25 de diciembre los católicos celebramos la Natividad del Señor. El 26 de diciembre la Iglesia celebra el martirio de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia católica. El 27 de diciembre la Iglesia celebra el día de San Juan Evangelista, el Virgen. Y el 28 de diciembre la Iglesia celebra los santos inocentes. Fijémonos qué cosa tan preciosa tenemos los católicos solamente en estos 3 días de celebración, después de la Natividad. La liturgia católica dice que el motivo de estas 3 fiestas que están después del día de la Natividad es porque se les llama los comites Christi, los acompañantes de Cristo, los frutos del nacimiento de Cristo. Y nos presenta la Iglesia los 3 frutos del nacimiento de Cristo, que es algo extraordinario. Primer fruto del nacimiento de Cristo fue el martirio. 26 de diciembre, martirio de San Esteban. El segundo fruto del nacimiento de Cristo es la virginidad. El 27 de diciembre, San Juan Evangelista, el apóstol virgen. Tercer fruto del nacimiento de Jesucristo, la inocencia. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cristo nos hace inocentes ante Dios, bien sea por el martirio, por la vida consagrada o por el ejercicio de las virtudes cristianas que tenemos los laicos, que tenemos todos por el bautismo. A esto, queridos amigos, se le llama los comites Christi. Algo precioso
que nos tiene que llevar a nuestra reflexión. Aunque el estado de vida consagrada no pertenece propiamente a la estructura jerárquica de la Iglesia fundada por Cristo en los apóstoles, sin embargo, sí pertenece al corazón de la Iglesia, porque de alguna manera está en plena imitación de Jesucristo. Cristo mártir, Cristo virgen y Cristo inocente. Este es el estilo de vida al cual están llamados aquellos que han dado el paso a la vida religiosa. Ser vírgenes, ser mártires y ser inocentes. Juan Pablo II, el 25 de marzo de 1996, publica una encíclica preciosa llamada Vita Consacrata, dedicada a los consagrados. Y dice el Santo Padre, la vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia, como el evento divino para su misión, ya que indica la naturaleza misma de la vocación cristiana y la aspiración de la esposa Iglesia hacia el único esposo, Cristo. Eso es una cosa preciosa cuando uno le escucha a las religiosas decir, el día de mi matrimonio fue tal. Y, hermana, madre, ¿usted con quién se casó? Con Cristo me casé. Él es mi esposo. Incluso usan algunas un anillo. Este es mi anillo de bodas. Yo me casé con Cristo. La profesión de los consejos evangélicos, pobreza, castidad y obediencia, pertenece indiscutiblemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. ¿No? Y esto nos resulta evidente, queridos amigos, porque por la profesión de esos consejos evangélicos están íntimamente relacionados con el misterio de Cristo y tienen este cometido presente todo el tiempo. La forma de vida que Cristo eligió, pobre, casto y obediente. Esta consagración que tienen nuestros religiosos, nuestras religiosas, tienen un valor absoluto y escatológico, queridos. Jesús mismo, llamando a algunas personas a dejarlo todo para seguirlo, inauguró este género de vida que bajo la acción del Espíritu Santo se ha desarrollado progresivamente a lo largo de los siglos de la Iglesia. No existe solamente una forma de vida consagrada, hay diversas formas de vida consagrada en la Iglesia. También esto va a depender de los carismas que Dios inspira al fundador de una orden religiosa, de cómo vivir esos 3 consejos evangélicos de una manera determinada según el carisma que el Espíritu Santo ha inspirado a ese fundador. Pero los consejos son los mismos para todos: pobreza, castidad y obediencia. El concepto de una iglesia formada únicamente por ministros sagrados y laicos no corresponde. Esa no es la intención de Jesucristo en la iglesia. Por eso tenemos estos 3 niveles que son preciosos y es muy interesante tenerlos en cuenta. Los sacerdotes, los ministros ordenados, los religiosos consagrados en pobreza, castidad y obediencia, y los laicos que viven pobreza, castidad y obediencia, pero en su estilo de vida ahí en el mundo. El que realmente inició la vida consagrada fue Jesucristo. Pero también es cierto que bajo la acción del Espíritu Santo, a lo largo de esos primeros siglos en la Iglesia, a esos gestos que Jesús hizo, se les fue dando una forma. Por ejemplo, viviendo en comunidad. Por ejemplo, teniendo una regla para cumplir. Y poco a poco fue
tomando una forma muy particular. Pero en definitiva, es Jesucristo mismo quien lo inicia con su propia vida. Dicho esto, el catecismo nos introduce al número 915, donde nos habla de los consejos evangélicos que tiene la vida consagrada. Y dice, los consejos evangélicos están propuestos en su multiplicidad a todos los discípulos de Cristo. La perfección de la caridad, a la cual son llamados todos los fieles, implica, para quienes asumen libremente el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de practicar la castidad en el celibato por el reino, la pobreza y la obediencia. La profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. Miremos que lo primero que nos dice este número es una afirmación de que los consejos de la vida evangélica están propuestos para todos los discípulos de Jesucristo. Es decir, todo bautizado está llamado a vivir los consejos evangélicos: pobreza, castidad y obediencia, cada uno en su estilo de vida. Si bien son consejos para todos los bautizados, algunos han recibido la vocación que se llama vida religiosa o vida consagrada. ¿Para qué? Para vivir estos tres consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia de una forma especial. A esa forma especial se le va a llamar una profesión solemne o unos votos religiosos. ¿Para qué? Para vivirla profundamente. No va a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia de la misma forma el laico en su vida afuera, en su vida del mundo, que el que ha hecho un voto solemne, una profesión solemne de castidad, pobreza y obediencia. Cuando hablamos de la pobreza en la vida consagrada, pues vamos a traer que el principal enemigo es la tentación del materialismo. Y vemos cómo le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrándote me adoras. Si postrándote me adoras. ¿Y qué era todo eso que le iba a dar? Es una tentación tremenda que para nosotros hoy día es la tentación de cada segundo. El demonio nos está diciendo: todo esto te daré. La iglesia predica la limosna, el desprendimiento generoso de nuestros bienes. Por tanto, a nivel de virtud, todos los bautizados estamos llamados a vivir el consejo evangélico de la pobreza al nivel de tener un corazón desprendido de los bienes materiales. No nos dice la iglesia que no los tenemos que tener. Si el Señor le bendijo con bienes materiales, viva, aprovéchelos, pero recuerde que le fueron dados, que no son suyos, que le fueron prestados como un don para que los comparta con los demás, con su hermano. Eso es vivir en pobreza. No es estar en la calle o debajo de un puente. Es que con lo que tengo, aceptado como don de Dios, no me apego, lo vivo, lo disfruto, pero desprendido, sabiendo que en cualquier momento el que me lo dio me lo puede quitar. Desprendimiento total de los bienes. En la vida religiosa o consagrada, esto no solamente es una virtud, sino que es un estilo de vida
que se adquiere mediante el voto de la pobreza. Entonces a nosotros los laicos nos piden desprendimiento. Vive lo que Dios te ha dado, pero hazlo con desprendimiento. Al religioso se le pide no tener nada. O sea, no es solamente una virtud, sino que es un estado de vida mediante el voto total de pobreza. Todo lo que se pueda tener es para la comunidad. Voto de obediencia. Otra tentación que el demonio le puso a Jesús es la del prestigio. Satanás le dice a Jesús desde lo alto del alero del templo: tírate desde aquí, para que tus ángeles te recojan y no permitan que tu pie tropiece. Para que entres en Jerusalén de manos de tus ángeles, porque de esa manera todos te van a alabar, todo el mundo te va a aclamar. Es la tentación del prestigio, es la tentación de hoy día de que todo el mundo quiere ser famoso, porque nos han presentado un estilo de vida de los famosos que todos quieren tener. Y el demonio le dijo a Jesús: tírate, mira, impresiónalos. ¿Quieres que te adoren? Impresiónalos. Fíjense hoy día se hacen cuanta cosa se pueda ocurrir para impresionar a unos cuantos y que esos cuantos te idolatren. A eso se dedica mucha gente, a buscar que le idolatren. Y Jesús rechaza esta tentación y quiso entrar en Jerusalén de una forma humilde, montado en un asno. Es la tentación que rompe Jesús con ese asno del éxito, del poder. Que nadie se nos resista, que todo el mundo se doblegue ante mí. Frente a esa tentación, la Iglesia predica humildad y oración, porque la oración es la sumisión a la voluntad de Dios, y ese es el camino de la humildad. Que mi voluntad se una a la voluntad de Dios. Cuando uno ora, está buscando la gloria de Dios y no la gloria propia, buscando que haciendo la voluntad de Dios encuentro el sentido de mi propia vida. Esto que a todos los fieles cristianos se nos aconseja que hagamos, en el religioso, en el consagrado, pasa a ser un estilo de vida mediante el voto de obediencia. Se somete mediante este voto de obediencia a un superior, a un responsable, de manera que busca hacer la voluntad de Dios mediante ese voto o promesa de obediencia a un superior. Y el tercer consejo evangélico es la castidad. La tercera tentación que Jesús tuvo en el desierto fue cuando Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús es tentado en lo que la carne le está pidiendo en ese momento. La carne le está pidiendo: llevas 40 días ayunando, tienes hambre. Es la tentación del placer de la comida en ese momento. Lo que el cuerpo le está pidiendo es comer. Jesús rechaza esa tentación y le dice al demonio: no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, en el hombre no solo hay un cuerpo, sino que también hay un alma. Por encima de lo que pide el cuerpo, también tenemos esta alma que es espiritual, y esta alma tiene que prevalecer sobre la carne. Y por eso es que somos capaces de ser virtuosos, porque mi alma
es capaz de prevalecer sobre todo lo que la carne me pida. Por tanto, queridos amigos, la Iglesia, a todos los bautizados, nos da el consejo del ayuno, de la mortificación de nuestro cuerpo, de no darle al cuerpo todo lo que pida siempre, de también saber tener el dominio sobre la carne. Es una manera muy, muy particular de seguir a Jesús. Y a los religiosos y consagrados, en esa lucha contra la carne, lo hace mediante el voto de la castidad, de la virginidad. Porque de esta manera, siendo vírgenes, testimonian esa forma que Jesús le dio a su vida, priorizar el espíritu sobre la carne. 3 consejos evangélicos que, entendidos, queridos amigos, tanto para los sacerdotes, los obispos, tanto para los consagrados y las consagradas como para cada uno de nosotros, los laicos, la Iglesia nos los presenta de una manera muy preciosa. Y cada uno de ellos lo vive en la intensidad de su vocación. El sacerdote en su vocación sacerdotal, el religioso en su vocación religiosa y el laico en su vocación de laico. Número 916 del Catecismo dice: el estado de vida consagrada aparece por consiguiente como una de las maneras de vivir una consagración más íntima, que tiene su raíz en el bautismo y se dedica totalmente a Dios. En la vida consagrada, los fieles de Cristo se proponen, bajo la moción del Espíritu Santo, seguir más cerca a Cristo, entregarse a Dios amado por encima de todo y persiguiendo la perfección de la caridad en el servicio del reino, significar y anunciar en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Es decir, aquí nos encontramos 2 afirmaciones muy preciosas en este número 916. La primera dice: el estado religioso es vivir de una forma más íntima, con todas sus consecuencias, lo que es la consagración del bautismo, esa que tenemos todos. Todo cristiano está consagrado por el bautismo. No solamente está consagrado el monje o la religiosa o el sacerdote, todos nosotros estamos consagrados por el bautismo. No es una cosa distinta la vida del consagrado a la vida de cualquier bautizado. Es verdad que el religioso vive la consagración del bautismo de una forma más íntima, más intensa que la puede vivir el laico, pero todos somos consagrados. La consagración de un religioso lo que hace es reafirmar la consagración que sus papás le dieron el día que lo llevaron a la pila bautismal a entregárselo al Señor en el sacramento del bautismo. Y la segunda idea de este número, que afirma que viviendo de esta forma, los religiosos están significando y anunciando en la Iglesia la gloria del mundo futuro. Es una cosa preciosa. Es como diciéndonos el catecismo que los religiosos son como el farol encendido en medio de la noche que nos indica dónde está el puerto. Con su voto de pobreza, con su voto de castidad, con su voto de obediencia, le están diciendo al mundo que los que somos originales son ellos. No es original el borrego que sigue lo que otro está haciendo ahí, cuánta tontería se inventa, sino que están siguiendo el consejo evangélico del Señor, y eso sí que es ser original. Hoy día la gente va buscando cosas originales. ¿Saben cuál es una original? La consagración en la castidad. Eso sí que es original, porque todo el mundo hoy habla solamente de sexo, sexo, sexo. ¿Quieres ser original? Conságrate en castidad al Señor
Eso sí es ser original. Cuando los religiosos han profesado el voto de virginidad o de castidad, o los sacerdotes el voto de celibato, la promesa nos está recordando a todos los demás que la vida futura será eso. Como dice el Evangelio, allí no habrá marido ni mujer. El matrimonio es un estado de vida que no es eterno, es temporal, porque la vida eterna, todos seremos esposos de Cristo. Las bodas del Cordero son el desposorio de Cristo con todos nosotros, con todas las consecuencias. Por tanto, aquellos que han hecho este voto de castidad nos están recordando esto. Somos esposos, esposas de Cristo. Con respecto al voto de pobreza, todos los bautizados estamos llamados a utilizar bien los bienes materiales, con un corazón desprendido, como dice San Pablo, a poseer como si no poseyéramos, por el voto de obediencia. El religioso profesa la renuncia al ejercicio de su libertad, teniendo que pedir permiso para todo. Se nos está dando un testimonio de algo muy importante, que es la verdadera libertad. No es más que la búsqueda de la voluntad de Dios. La libertad no es el ejercicio de la autodeterminación y autonomía. Lo importante de la libertad no es la capacidad que tengo de elegir. Lo importante de la libertad es que elija bien. Utilizar la libertad para adherirme al bien, eso es. Ese es el faro encendido que nos ofrecen los religiosos, los consagrados en este voto de obediencia. Vamos a elegir lo que Dios quiere. Nos recuerdan que el verdadero concepto de libertad es la capacidad que el hombre tiene de optar por el bien. En el cielo seremos plenamente libres y allí no podremos pecar. Plenamente libres como María. Nosotros con nuestro pecado somos menos libres, pero estamos llamados a la total libertad. Por tanto, queridos amigos, esta vida consagrada para nosotros es el testimonio número 1 que tiene la Iglesia Católica como el adalid de lo que tenemos para mostrarle al mundo. En el cielo nuestro alimento será hacer la voluntad del Padre. Y esto, queridos amigos, que va a ser nuestra felicidad, es lo que los religiosos en su vida consagrada nos enseñan.